Azul era el Perú, ¿ves? Vale, comprueba, Carlos, ahí que esté. Vale, ya entonces. Bueno, pues bien, buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los asistentes, tanto los que estáis aquí en forma presencial, como aquellos que han elegido el formato telepresencial a través de la plataforma Activati. Iniciamos la jornada señalando que el radón es una problemática a considerar en la edificación y rehabilitación por sus efectos negativos sobre la salud. La protección contra este elemento cuenta con su propio documento básico en el Código Técnico desde hace relativamente poco tiempo, el año 2019, lo que aconseja una concienciación y conocimiento por parte de los técnicos de la edificación, a cuyo efecto contamos hoy nuevamente con la colaboración del profesor Luis Quindós. Luis Quindós cuenta con un amplio currículum, el cual, en áreas a la brevedad, lamento no poder narrarle y señalar algunas cuestiones, tales como que es doctor en Ciencias Físicas, diplomado en Ingeniería Ambiental y supervisor de instalaciones radioactivas, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, con amplia experiencia en el ámbito de la docencia, investigación y autor de diversas publicaciones en el campo de la radiactividad. Es el investigador principal de diversos proyectos de la Universidad de Cantabria, entre ellos el programa de vigilancia del gas radón en las instalaciones de ENUSA, Empresa Nacional del Uranio, control y seguimiento del biodeterioro y de las condiciones ambientales del agua de infiltración y de las emisiones del gas radón de la cueva de Altamira, control radiológico en las instalaciones de gestión de residuos de Cantabria, entre otros muchos proyectos. Cuenta igualmente con gran experiencia como director de formación en el campo de la radiactividad en acerías del norte de España, en las que desempeña el control de calidad radiológica, así como en cursos de operadores de instalaciones radiactivas homologados por el Consejo de Seguridad Nuclear. En el año 2002 impartió para el Colegio de Cantabria la jornada Aspectos básicos del radón en el medio ambiente, y hoy, en formato presencial y a través de la plataforma profesional de formación Activatie, en la cual se han inscrito 400 profesionales, nos ilustrará sobre la problemática general del radón y el nuevo código técnico y su incidencia para el profesional. Agradeciendo al profesor Luis Quindós su colaboración desinteresada con nuestra profesión, le paso la palabra al gerente para que informe sobre las cuestiones técnicas de la jornada. Venga, Víctor. Simplemente es una indicación para los asistentes por videoconferencia, que como decía el presidente, ha habido una importante afluencia, se están conectando ahora según vamos avanzando. Y es que en este formato tenemos los micrófonos los tienen silenciados por razones de organización y abriremos un turno de preguntas al final de la exposición del profesor Luis Quindós, de manera que intentaremos ir recogiendo tanto las que nos entren a través del chat como las que puedan hacerse de viva voz, en cuyo caso quien quiera intervenir tendrá que pedir el turno activando el icono de la mano que hay en la herramienta Webex. Y nada, tendremos que repetirlo luego porque veo que se están incorporando rápidamente más asistentes y era simplemente esta observación. Por mi parte, nada más. Pues tiene la palabra el profesor Luis Quindós. Muy bien. Sí, ¿se oye? Sí, coge perfectamente. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias al colegio. Hace tantos años que empezamos a hablar de esto. El radón ha sido el tema de investigación básico mío desde toda la vida. Yo ahora a mis 70 años ya me voy, ya abandonamos aquí la pelea desde dentro. Habrá que continuar desde fuera porque es que ahora el radón se ha convertido en una auténtica niña bonita. Entonces es muy raro, muy extraño ahora oír hablar y, si yo no había oído nunca hablar del radón.
Y bueno, pues no será por los cientos de veces que a mí me ha tocado recorrer España hablando para arriba, para abajo, en Cantabria, arriba y donde sea. Pero bueno, las cosas son cuando son y ya está. A ver, en la charla vamos a tratar de exponer varias cosas. Bueno, primero lo más interesante que es eso que veis ahí, esos membretes, son de un proyecto europeo en el que tengo el placer de coordinar, que es el proyecto Learn for Life. ¿Ese proyecto en qué consiste? En este momento, con el Bunka y el radón, se está produciendo una auténtica piratería y una auténtica, digamos, vergüenza desde el punto de vista de que alguien que ha asistido a una conferencia, por ejemplo, sin ningún tipo de cualificación, sin ningún tipo de nada, pues aparece en un pueblo y dice, usted tiene mucho radón, yo se lo quito. Son 10.000. Y entonces, bueno, pues luego vienen los clientes, entre comillas, a decir, oye, que ha venido por aquí uno de radón y luego hemos medido y no nos ha hecho nada. Bueno, hay mucha piratería en este momento. Y el proyecto este de lo que trata es de elaborar un curso completo de expertos, especialistas en radón. Es decir, no basta solamente con decir que yo he oído algo sobre el radón, me he metido en internet, he visto, no sé qué, sino que tengas lo mismo que el que te pone la luz, viene con el boletín para decir, oye, yo estoy autorizado por el ministerio para poder hacerte la instalación de luz, pues que lo mismo sea para el radón. Que el que te viene a remediar o el que te viene a medir o el que te viene a hacer algo tenga una cualificación. Esa es la base de este proyecto. Es un proyecto europeo y se supone que se va a aplicar a toda, digamos, a toda la comunidad, digamos, de la Unión Europea. Estamos en ello y esperemos que para el año que viene, por eso hay 3 niveles, ahí aparecen 3 niveles como 3 cursos básicos, uno de iniciación, uno de introducción y uno de remedio. Bien, ¿qué es la radiactividad? Vamos a hablar de 4 cosas sobre la radiactividad. Vamos a ver, la radiactividad es un fenómeno natural. La Tierra, como bien sabéis, tiene 4.000 millones de años. 4.000 millones de años. Y fue hace 130, 140 años, pongamos, que descubrimos que éramos radiactivos. Es decir, que mi abuelo conoció, digamos, o fue contemporáneo de Madame Curie, de toda esta gente, de Becquerel, que descubrieron que verdaderamente había unos elementos que emitían radiación. ¿De dónde sale esa radiación? Pues de los átomos tienen núcleos y esos núcleos hay protones, hay neutrones y esos núcleos son inestables, algunos de ellos son inestables. Y para ganar estabilidad lo que hacen es emitir radiación. Y emiten 3 tipos de radiaciones de ese núcleo. Emiten radiación alfa, es decir, del núcleo salen 2 protones y 2 neutrones, bien. Emiten radiación beta, que del núcleo salen electrones, suena un poco raro, pero no vamos a entrar en ello, y emite radiación gamma, que es simplemente que emiten energía, ¿vale? En la naturaleza hay elementos muy conocidos que sabemos que son radiactivos, como son el uranio, por ejemplo, donde hay minas de uranio, pues verdaderamente allí hay elementos radiactivos, uranio, el torio es radiactivo, el potasio, una parte de nuestro potasio, el que tenemos ahí en los huesos, es radiactivo también. Por eso emitimos radiación todos. Por eso, digamos, cuando los americanos que son muy dados dicen, pues es mejor desde el punto de vista de recibir radiación, es mejor dormir solo que dormir acompañado. Porque el de al lado, con el potasio 40 que forma parte de nuestros huesos, nos está dando radiación. Y nosotros ahora estamos dando radiación y él está dando radiación. Pero el potasio es absolutamente necesario para la vida, porque para la vida sabéis que las células se alimentan fundamentalmente por lo que llamamos la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio significa que las concentraciones de sodio y de potasio dentro y fuera de la célula tienen que mantenerse con una relación muy importante. ¿Por qué? Pues porque la membrana celular, precisamente el cambio ese de concentraciones entre sodio y potasio, la membrana se hace transparente a la comida. Es decir, la forma de comer de nuestras células tiene que ver con las concentraciones que tiene sodio y potasio dentro y fuera de la célula. Luego necesitamos el potasio,
evidentemente. Pero una parte de ese potasio que tenemos en los huesos, que tenemos en nuestro organismo, es radiactivo. Bien, si sabemos entonces, nos movemos en que digamos, la Tierra es radiactiva, pues muy bien, ya sabemos que la Tierra es radiactiva. ¿Qué ocurre cuando un elemento radiactivo de su núcleo emite radiación? Pues que se convierte en otro elemento. Es decir, normalmente cuando un elemento pierde 2 protones y 2 neutrones que están en el núcleo, pues pasa a ser otro elemento con 2 protones menos. Pero ya es un elemento químico distinto. ¿De acuerdo? O sea que pensar que cuando un elemento se desintegra, pasa a ser en muchas ocasiones otro. Cuando solamente emite energía, radiación gamma, pues entonces no, porque no ha emitido partículas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante para lo que vamos a ver cuando veamos el tema del radón. Bueno, este es mi grupo. 40 años de media, 40 años, muchos de ellos 30 años, prácticamente toda su vida conmigo. Es el futuro, es lo que queda, lo que hay. Vamos a ver, nosotros siempre hemos tenido muchos problemas de financiación, muchísimos. ¿Por qué? Pues porque la radiactividad en España está muy mal vista. Si alguien quiere asustar a alguien, que le ponga un símbolo radiactivo y ya verá cómo se asusta. O sea, el símbolo de radiactividad es ni calaveras ni nada, es el que más asusta al persona. Por eso se pintan, digamos, incluso en diseño, se pintan los ventiladores con forma de símbolo radiactivo y queda muy bonito. Y cuando gira, pues subliminalmente te están metiendo y te están diciendo que centrales nucleares no, radiactividad no y tal. Luego, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que luego vas al hospital Marqués de Valdecilla y el uso de elementos radiactivos para terapia son muchísimos. Son enormes. Luego comentaremos algo. Bueno, pues como aquí no nos han hecho caso, pues tuvimos que ir a Europa. Y desde 1989, que es lo que aparece allí, desde 1989 nos incorporamos a proyectos europeos sobre radiactividad y protección. Europa es más fácil conseguir cosas porque en Europa se juzgan más los contenidos que el continente. Aquí es más fácil que a alguien, por ser vos quien sois, pues tengas un proyecto y en Europa eso es muy difícil. Por eso grandes y buenos compañeros de la Facultad de Medicina pues tienen garantizado, digamos, su proyecto de investigación a nivel nacional, pero no compiten a nivel europeo, no quieren competir a nivel europeo. Es un lastre. Desde ahí hemos estado ininterrumpidamente en proyectos europeos. Ha sido nuestra salvación y ha sido que nos ha dado, digamos, vida como grupo. Hace unos años llegamos a la conclusión de que el catedrático de turno había cambiado. Yo soy catedrático desde el 2001 y resulta que te empiezas a dar cuenta, afortunadamente, de que lo que hacía mi jefe, que en paz descanse, el profesor Villar, pues resulta que decía que el abajo firmante catedrático de tal, asegura que la muestra tal tiene este contenido, y para que coste a los efectos oportunos, firmo la presente, eso iba a misa. Iba a misa, ¿por qué? Porque lo decía un catedrático de universidad. Bueno, eso afortunadamente se ha perdido. Ya no hay eso. Ahora lo que hay es ENAC. Es decir, ahora lo que hay es, ¿estás acreditado? Sí. ¿Está certificado tu producto? Sí. Si no estás certificado y no estás acreditado, apaga y vámonos. O sea, ya puede ser todo lo que sea que no sirve tu certificado para nada. Por eso, visto la experiencia en Europa, que también estaban en la misma situación, nos acreditamos ENAC para ser, digamos, para hacer medidas de radón en viviendas y en puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Utilizando detectores. Bien. Nos acreditamos, muy bien. Fuimos el primer laboratorio en España que se acreditó. Ahora ya hemos ayudado a otros 7 a que se acrediten. Y no contentos con eso, el siguiente paso nos hemos acreditado hace 3 años, nos hemos acreditado, pero no ya para medir radón, sino para calibrar a los que miden radón. Solamente hay 5 laboratorios en Europa. Uno está en Cantabria. Y yo todavía sigo esperando que mi rector nos felicite. O sea, uno de los 5 que hay en Europa para calibrar equipos
de medida de radón. No es fácil, evidentemente, no es fácil acreditarse en ese campo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos gusta y es lo que hemos hecho. Bien, esto que tenéis ahí es el laboratorio de la mina de uranio de Saelices el Chico. Está en Ciudad Rodrigo. Bueno, las minas de uranio tienen mucho uranio. Como vais a ver, el uranio va a ser el abuelo, el generador. Hay radón porque hay uranio, si no, no hay. ¿De acuerdo? Bueno, pues este era el laboratorio, digamos, el centro de actividades de la mina. Desde ahí se divisaba toda la mina y se controlaba toda la mina. Lo querían tirar y les convencimos de que no lo tirasen, por favor, que no tirasen eso porque ese es un laboratorio, era un laboratorio que ya tiene radón sin necesidad de tener fuentes. La fuente está en el suelo. Y entonces este es un laboratorio que lleva ya funcionando 15 años y que resulta que es el único laboratorio en Europa, perdonad esta aparente prepotencia, pero no, el único laboratorio en Europa en el cual tenemos radón de manera natural. ¿De acuerdo? Y hacemos ensayos y probamos equipos y certificamos equipos porque en ese laboratorio es distinto de este de calibración. Esta es la cámara de calibración que tenemos aquí en la facultad. El otro es lo mismo que esto, pero dependiendo de el día que haga. Depende del día que haga, tenemos más radón o menos radón en ese edificio que os acabo de enseñar. Vale, pues con todo eso, este es un libro en un proyecto de la OMS del 2009. Participamos con otros 33 laboratorios del mundo y resulta que, este es el título de lo que habéis visto, es un problema de salud pública. Pero esto es del 2009. Estuvimos 4 años, todos los laboratorios, cada uno aportando lo que sabía. Y salió este libro. Y verdaderamente todos pensamos que dijimos, coña, a partir de ahora los estados nos van a hacer caso. 2009. 9. Entonces, no. Pasaron del tema, pasaron de la OMS, pero no solamente España, ¿eh? Hay otros, los únicos que no suelen pasar de los temas son los países del norte, que eso se lo toman muy en serio. Luego os explicaré cuál es el motivo y la razón. Bueno, si alguien quiere saber algo de radón, esto se mete en Google, aparece la OMS, pone radón y está en español, en sueco, en alemán y en chino. O sea que si alguien quiere saber en detalle cosas sobre el radón, que se lea ese libro. Estos son libros técnicos ya que no tienen sentido. ¿Y esto para qué viene? Pues viene un poco para que comparemos. A ver, la Tierra es radiactiva. Acabamos de decir que en la Tierra hay uranio, hay torio, hay potasio y por lo tanto la Tierra es radiactiva. O sea, vivimos en un mundo radiactivo. Lo que ocurre es que, digamos, esta Tierra, este elemento radiactivo, nosotros en la investigación en el mundo no hemos tirado para adentro la Tierra. O sea, la investigación digamos, en general ha sido hacia arriba. Hacia arriba. Es decir, mi abuelo, mi abuela murieron y están en el cielo. Y el infierno está para abajo. Eso estoy convencido que eso ha influido a la hora de decidir que la NASA fuese a Marte, a Júpiter, a Saturno, a la Luna, donde quiera, y no investigase para abajo. Hasta tal punto que ahora somos capaces de comunicarnos con la estación espacial que está a 400 kilómetros de altura, como de aquí a Madrid, pero para arriba. Podemos hablar por teléfono, podemos comunicarnos, hacer un vídeo, pero es imposible bajar a 100 metros para abajo en una cueva y seguir con cobertura. Eso no es, es que no se ha investigado sobre eso, evidentemente. Si hubiésemos ido hacia abajo, compañeros míos dicen que el problema energético estaría resuelto. Es decir, ahora se plantea como gran novedad la geotermia. ¿Y de qué estamos hablando? Geotermia ha sido desde que el mundo. Lo que pasa es que no hemos profundizado para coger ese calor interno y poderlo utilizar. Ahora parece que acabamos de descubrir la geotermia. Bueno, pues si hubiésemos insistido mucho más en la geotermia, pues olvídate de molinos, olvídate de solares, olvídate de lo que sea. ¿Por qué? Pues porque el calor interno de la Tierra da para regalar. Bueno, pues entonces, como la Tierra es radiactivo, estamos sometidos a radiación. Muy bien. No solamente estamos sometidos a radiación, ¿qué pinta eso? Pues mira, pinta la Tierra pequeñita y el Sol. El Sol está continuamente emitiendo radiación. Pero afortunadamente
porque la Tierra es radiactiva y porque tiene un centro, un núcleo líquido, crea un campo magnético que hace que la radiación cósmica no nos llegue. Nos llegue muy poquito de la radiación cósmica. Si se cae el campo magnético, por cierto, que es una de las teorías de cambio climático, pero eso es otro día, pues resulta que si se cae o el Sol se anima y se calienta más, pues verdaderamente tenemos problemas. ¿Dónde el campo magnético terrestre es muy débil? En los polos. Luego por ahí entra la radiación cósmica, interacciona con los átomos de la atmósfera y produce las auroras boreales. Es decir, una aurora boreal no es magia, es simplemente que radiación cósmica choca con los átomos de nitrógeno, oxígeno, carbono, etcétera, y entonces excita átomos y da luz, nada más. Bueno, pues con todas estas cosas, como el mundo es radiactivo, esto es la radiación que recibimos, el daño que nos hace la radiación, se mide en Sievert, milisievert. Una unidad, olvidaros da igual, como si digo el dracma, vale, pues ya está, una unidad. Bueno, ¿cuántas dosis recibimos por el hecho de vivir en el mundo? Pues aquí aparece, 2,8 milisievert al año, 2,8 milisievert al año, eso es lo que recibimos. ¿Y de dónde viene la radiación que recibimos? Pues viene del cielo, radiación cósmica, viene del suelo, viene de los materiales de construcción, viene de los alimentos que comamos, que también son radiactivos, todo es radiactivo. Luego, por lo tanto, todos, queramos o no queramos, recibimos 2,8 milisievert, ¿vale? Año. ¿Eso es bueno o es malo? Pues es. Es que es simplemente el daño que nos hace esa radiación. ¿Lo recupera nuestro organismo? Pues en gran parte sí, porque tenemos un sistema inmune de luchar contra la agresión de la radiación. De tal manera que lo mismo que si yo me corto aquí, pues esto se va recuperando y se vuelve otra vez a rehacer, en toda la parte de mi organismo pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, esto sí que es importante. Es importante, pero es bueno comparar ¿con quién comparamos? Pues mirar, en la estación esta internacional que está ahí arriba, más o menos, fijaros, más o menos, se está recibiendo un milisievert por cada día. Un milisievert por día. Nosotros 2,8 al año. Es una burrada ser astronauta, pero muy bonito. Debe ser muy bonito. Y dice, no, ¿y se mueren los astronautas? Ah, no sé. Pero los astronautas firman para ser astronautas un compromiso de que, aquí punto en boca, hasta 600 milisievert. En España, el límite que tenemos y en los países civilizados normales es 20 milisievert. El astronauta es un ser especial, es un héroe y por lo tanto puede recibir 600. ¿Qué ocurre? Pues que el número de astronautas es muy pequeño y como es muy pequeño no tenemos estadística suficiente para poder decir, mira, ves, si se han muerto la mitad. Incluso algunos llegan a 80, 70, 90 años. Bueno, lo que hace pensar un poco lo mismo que al fumador. Lo mismo que al fumador que ve en Churchill un modelo a seguir y dice, si vivió 90 años y fumaba puros como una loca. Y dice, no, ya, pero es que por cada uno de esos están saliendo 15 por la puerta de atrás de Valdecilla por muerte de cáncer de pulmón. Pero eso no se ve. Entonces, a lo que voy. Esto es importante, tener orden de magnitud. Cuando uno se hace una radiografía, ¿cuánta radiación creéis que recibe? Se nos asustan con las radiografías. Oye, no te hagas radiografías, que es malo, que si al niño no le hagas, que no sé qué. ¿Cómo que? Una radiografía es 0,05 milisievert. Nada. Por favor, si tenéis un problema, una neumonía, un principio, lo que sea, haceros una radiografía. O 2 o 3. Pero pensar si os hacéis un escáner o no. Porque un escáner de golpe son 10 milisievert. 10 milisievert es una burrada. Si yo me hago un escáner es porque estoy sacando una información necesaria. Pero hacerme un escáner de porque sí, porque he pagado la seguridad social, porque pago mis impuestos, algunas veces te puede estar generando un problema serio
de enfermedad. No se pueden hacer escáneres de manera así, ala, venga, como si fuese radiografías normales, que sí que se pueden hacer sin ningún problema. Órdenes de magnitud. Bueno, pues de toda esa radiación, el radón nos va a dar una dosis del orden de 10, 15, 30, 80 milisievert al año. Es decir, que el radón es la principal fuente de radiación que recibimos de manera natural, no de manera artificial. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos entonces a ver qué es eso, qué es el radón. Pues el radón está en la tabla periódica al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha. Es lo que cuando estudiabais, eran los gases nobles. ¿Qué eran los gases nobles? Pues aquellos que no reaccionan con nadie, aquellos que son tontos, tontos de gas, o sea, ni se relacionan, ni hacen, pasaban por allí, punto. Todo es igual. Pero el radón es radioactivo. Emite radiación, o alfa, o beta, o gamma. Vale, pues si el radón es un gas noble, ¿de dónde viene? Pues viene del uranio. El uranio es su abuelo, podríamos decir. ¿Dónde hay uranio? Pues en todo el mundo. Pero donde hay mucho uranio, hay mina de uranio, evidentemente. Pero en el resto, aquí en Santander, en cualquier sitio vamos a tener una concentración de uranio. Cuando el uranio es sólido, son átomos sólidos. Cuando se desintegra da lugar al radio, que es este. El radio también es sólido, por eso en esa diapositiva aparecen los dos con los pies sobre el suelo, para indicar que el uranio y el radio están en el suelo y quietos parados. ¿Qué les pasa cuando están en el suelo? Pues simplemente que si viene agua, puede ocurrir que depende de cómo sea el agua, arrastre el radio y deje el uranio, minas de uranio, o arrastre el uranio y deje el radio, fosfatos. O sea, que el uranio y el radio solo dependen del agua, pero están ahí quietos. ¿Pero qué le pasa al radio? Pues que se desintegra y da un gas, que es el radón. Un gas que es el radón. O sea, que fijaros, magia no es magia, es física nuclear, es leyes fundamentales de física, que de un elemento sólido salga un elemento gaseoso. ¿De acuerdo? Pero es que va a ocurrir más, que es que de un elemento gaseoso, como es el radón, sus hijos se van a desintegrar y va a dar lugar a unos hijos, vamos a llamar hijos, que vuelven a ser sólidos. Fija, eso hay que entenderlo bien, porque si no, lo del código técnico y tal es más fácil de entender. Pero si no entendemos el mecanismo en virtud del cual el radón es peligroso, entonces apaga y vámonos. O sea, un elemento sólido da un gas, que es el radón, y un gas, que es el radón, da lugar a unos hijos que son sólidos. ¿Vale? Eso queda claro. Vale, pues una vez que sabemos eso, ¿cuál es el origen del radón? Pues donde está el radón está en el suelo, hemos quedado, que es donde está el uranio y el radio, en los materiales de construcción que no dejan de ser materiales de suelo, pues coger arcilla y hacer ladrillo, o escoger el árbol y hacer madera, o sea, estamos en lo mismo. Y también en el agua. El agua es muy interesante, porque el agua resulta que el radón se puede disolver como buen gas, se puede disolver en el agua. Aquí en Cantabria no es una zona, vais a ver luego, que no es una zona peligrosa, entre comillas, para radón. Pero tenemos los dos balnearios, segundo y tercero, más radiactivos de España. El más radiactivo está en Logroño, que tampoco vais a ver es una zona de radón. En Galicia no hay balnearios con zona, digamos, con elevados niveles de radón en el agua. No hay. Sin embargo, en estos sitios sí que hay. ¿Por qué? Pues entre otras razones, porque el radón se disuelve. La caliza de nuestras cuevas tiene muy poquito radio. Como tiene muy poquito radio, pues escapa poquito radón. Pero el radón se encuentra con el agua y se disuelve. Si yo ahora cojo ese agua y les chupo y les saco para arriba, pues tengo un agua con radón.
Si yo me voy al balneario de Las Caldas y resulta que me hacen chorro, lo que estoy haciendo, ¿qué es? Cogiendo el agua, dando presión, desorbe el radón otra vez. Estaba disuelto en el agua, pero al dar chorro, choca, pimba, pum, y pasa al aire. El radón pasa al aire. ¿Cuál es el problema para mí? Pues probablemente ninguno, como cliente del balneario. ¿Por qué? Porque me lo voy a pasar muy bien. Pero, ojo, igual tengo un problema con la gente que me está dando la toalla, porque está trabajando en un ambiente que tiene mucho radón en el aire. Por lo tanto, va a estar respirando, digamos, un gas que es radiactivo. ¿De acuerdo? El balneario más radiactivo de Europa le tenemos en España, no podía ser de otra manera, y está en Logroño, en Arnedillo. Si tú vas a Arnedillo, es un balneario, bueno, bien, normal, no tiene ninguna cosa del otro mundo, pero si vas a Arnedillo y te metes en su piscina, el radón no solamente vamos a hablar de la parte mala, tiene dos cosas que son muy buenas, muy buenas. Una que está demostrado, digamos, con artículos científicos y demás, que tiene un efecto antiinflamatorio. Bueno, pues bien, ya menos mal que tiene algo bueno. Y dos, tiene un efecto analgésico. Pues muy bien. Cuando uno va a Arnedillo, se mete en su piscina y está una hora, te va a costar salir de la piscina. Porque el efecto analgésico, relajante que tiene ese agua con radón, no por otros tipos de componentes que tiene el agua, pues te crea un efecto analgésico enorme. Bueno, pues muy bien. Esa es la parte buena, pero hoy vamos a hablar solo de la mala. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como buen gas, el radón, pues todos los gases se mueven por dos principios, difusión y diferencia de presiones. Muy bien. De donde hay mucho en el suelo a donde no hay nada en el aire. Pues saldrá para arriba. Luego continuamente está saliendo del suelo radón. ¿De acuerdo? Punto uno. Pero aquí es donde viene lo que es muy importante para vosotros como diseñadores de casas. Muchas veces la gente te dice, el radón es más pesado que el aire. Buena observación, lo es. Luego, si es más pesado que el aire, estará en el sótano. Y yo no duermo en el sótano. Luego que se quede ahí. Ah, gran error. Es verdad el planteamiento, pero tiene trampa. Y es que el radón se mueve también como buen gas por diferencia de presiones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tu sótano está a una temperatura distinta de la de tu casa. Una diferencia de temperaturas entre el sótano y tu comedor va a generar una diferencia de presiones. Ya, hombre, pero es que es una porquería de diferencia de presiones, ¿cierto? Unos pocos pascales. Pero es que el radón necesita 5, 6, 7 pascales para moverse. Para moverse. Luego, por lo tanto, lo que tienes abajo, además del vino, las bicicletas, el coche, tienes un almacén de radón. Si tienes radón, tienes un almacén. Y por lo tanto, cuando él quiera, se va a colar. ¿Por dónde se va a colar? Pues el radón es un gas y es como el agua que tiene morro fino. Se va a colar por grietas, por fisuras, por la puerta que comunica la parte de arriba con la de abajo, que se ve un agujero, por mil cosas. ¿De acuerdo? Entonces se va a colocar y va a subir hacia arriba. Luego, cuidado con eso de que el radón es más pesado que el aire. Este es un esquema normal de por dónde entra el radón. El radón, yo no soy experto en construcción, lógicamente, pero vamos, el radón entra por tuberías, por grietas, por fisuras, por juntas de dilatación, por la zona, los zoom que tienen los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el radón, si no están bien aisladas, digamos, todo y bien cerrado, por ejemplo, el gran error, uno de los grandes errores que se cometen es que cuando estoy haciendo, digamos, intentar sellar los tubos, los sello con silicona. Nada, pon un poco de silicona y arreglado. Bueno, pues la silicona es totalmente transparente al radón. La silicona no frena el radón. El radón se encuentra con la silicona, la saluda y sigue. Hay una silicona que es acrílica, que es así que le frena.
Pues fijaros que de ir a la ferretería a pedir silicona o pedir silicona acrílica valen más o menos lo mismo, pero en un caso estás sellando grietas y en el otro no estás haciendo nada. Vale, pues entonces, si eso es así, ahora vamos con la parte que la parte más interesante de entender. A ver, si el radón, si yo respiro, y imaginaros que aquí hay mucho radón, imaginémonos que no, pero imaginémonos que hay mucho radón. Ahora yo voy a respirar. ¿Y qué hago? Pues meto aire y lo saco. Luego el radón, ¿cuánto tiempo ha estado el radón en mis pulmones? 0, ¿qué daño me puede hacer a mí algo de 0? El radón emite partículas alfa, que son partículas muy agresivas, pero que recorren muy poquito espacio. Pero si está a 0, no me hace daño. Luego el radón no me hace daño, no me produce cáncer de pulmón, no me hace nada. Desmitificación del radón. Pero, ¿qué ocurre si aquí hay mucho radón? Pues si aquí hay mucho radón, cuando el radón se desintegra, da lugar, hemos dicho, a hijos. Y esos hijos son sólidos. ¿Y qué hacen esos hijos sólidos? Pues esos hijos sólidos, aquí en esta habitación, hay más o menos, por mi experiencia, puede haber 3.000 o 4.000 partículas por centímetro cúbico. Eso que vemos ahora, si tuviésemos una luz láser y demás, veríamos que eso está lleno de partículas. Y de esas partículas, los hijos del radón, que son partículas cargadas, se vinculan, se atachman, se pegan a las partículas de 0,1 micras. Luego ya tengo ahí ahora, en el aire tengo radón, y cuanto más radón tenga, más hijos tengo. Y cuanto más partículas tengo, más hijos se juntarán a esas partículas. Cuando yo respiro, estoy respirando radón, que entra y sale, y partículas. Pero es que las partículas no entran y salen. Las partículas se me quedan unas en la nariz, según su tamaño, otras en la laringe, y otras llegan a los alveolos. Y se quedan ahí, como son igual que el padre, que emiten partículas alfa, emiten energía, te están radiando los pulmones. Por eso no es el radón el responsable del cáncer de pulmón y sí lo es sus hijos. Evidentemente no hay hijos si no hay padre. Pero no las culpas a quien corresponde. Le ha salido unos hijos que sí que dañan, digamos, los pulmones. Por eso lo que trata de representar esta gráfica es que a mí lo que me interesa no es tanto conocer la concentración de radón, sino conocer la concentración de descendientes, de hijos. Y la F, esa que aparece ahí, es la relación entre la concentración de descendientes con relación a la concentración de radón. ¿Medir radón es sencillo? Sí. 40 euros. ¿Medir descendientes es sencillo? No, muy complicado y muy caro. Entonces, ¿qué hacemos, digamos, los que estamos metidos en el campo y las altas autoridades, pensadores de tal? Pues decir, oye, mira, aplica un factor de equilibrio aproximadamente 0,4. Mide radón, aplica 0,4, es lo mismo que hacéis vosotros, me imagino, cuando estáis calculando una estructura o lo que sea, y dice, oye, ¿cuánto pongo? No, pongo 1,2 de cobertura y tal, por lo que sea. Pues aquí hacemos lo mismo. Y calculamos la concentración de descendientes a partir de la concentración de radón y la multiplicamos por 0,4. Y así tenemos una idea. ¿Esto es genérico? Pues sí, en el 90% de las casas y lugares de trabajo coincide, funciona bien. En algunos casos no funciona bien, entonces, bueno, si no funciona bien, hay que medir la concentración de descendientes. Pero no suele ser el caso. Mirad, esto es lo que os acabo de decir. Según el tamaño de partícula, te va diciendo dónde se pegan. Dónde se pegan las partículas, los hijos de radón que se han pegado a las partículas, ¿dónde se ponen? En los alveolos, en la zona, en las diferentes zonas del aparato respiratorio. Muy importante. Muy importante porque de esta manera sabemos, digamos, el daño que nos está haciendo y lo relacionamos con ¿qué? Con el cáncer de pulmón. ¿Y por qué no lo relacionamos con los hemorroides, por ejemplo? Puedo decir, oye, tengo hemorroides,
es que en mi casa tengo mucho radón. Igual también el radón tiene que ver con los hemorroides. Pues explícamelo. Explícamelo desde el punto de vista físico, químico, biológico, cómo tiene que ocurrir para que al final se genere eso. Ahora hay grupos de investigación que están trabajando sobre la presencia de radón y las leucemias. Pues no lo entiendo. Me cuesta. Cáncer de pulmón y tumores cerebrales. Pues me cuesta. Cáncer de pulmón y la ELA. Fijaros, o sea, en ciencia, cuando uno descubre una historia, pues trata de sacar partido y hay laboratorios muy buenos, que están en ello. Pero ninguno ha concluido de manera, digamos, expresa, tácita, científica, que hay una relación entre esas dos cosas. ¿De acuerdo? Sin embargo, con el cáncer de pulmón, sí. ¿Y por qué con el cáncer de pulmón sí? Pues porque se han estudiado muchas poblaciones en las cuales dices, el cáncer de pulmón, pues ese es el tabaco. Para. Pues vamos a estudiar casos de cáncer de pulmón que no fumen. Bueno, pues si estudiamos los cánceres de pulmón que no fumen y que además encima sean mujeres que tampoco fumen y que si encima sean mujeres de las que no trabajaban nada más que en casa. Cuando vas acotando todas esas cosas y vas eligiendo una población, si encuentras que hay relación, dices, chico, blanco y en botella. Eso no, eso es, digamos, el proceso normal de investigación. Si resulta que fumas, por eso es la segunda causa, bien. Primera causa entre los no fumadores, bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo encima de estar fumando descendientes de radón, ya me olvido ya de hablar de radón, los hijos del radón, me los trago. Si encima me estoy tragando todos los cancerígenos del tabaco, pues ¿qué está ocurriendo? Pues que se multiplica por 10, por 20, por 80 el número de papeletas para tener un cáncer de pulmón. Es decir, fumar tiene un riesgo de cáncer de pulmón, fumar en un ambiente donde tengas concentraciones de radón elevadas, multiplicas por, dependiendo del número de paquetes que te fumes, multiplicas el número, la probabilidad de tener un cáncer de pulmón. ¿Vale? Por otra parte, el cáncer de pulmón, bien sabéis, esto es lo que representa. Si no fumo es así, si fumo, según multiplico el riesgo. Es decir, que si fumas, fuma en la calle. Es la conclusión general de lo que hay. Los últimos estudios en cáncer de pulmón se están muriendo en España del orden de 22.000, 23.000 personas al año. Al año. En Cantabria unos 280, que es una burrada. Es una auténtica burrada por la poca población que tenemos con relación a lo que hay. El cáncer de pulmón en los hombres, afortunadamente, está disminuyendo. Está disminuyendo. Y en las mujeres está aumentando. Pues es lo que hay, son estadísticas, son números, no son cosas. Lo que ocurre es que en los hombres la incidencia es aproximadamente unos 50-60 casos por cada 100.000 habitantes y en mujeres son 7-8 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, que decir, que no son comparables. O sea, que están creciendo, pero les falta mucho a las mujeres para alcanzar el nivel de los hombres en cuanto a cáncer, digamos, de pulmón. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es decir, bueno, pues vamos a hacer un mapa. Europa nos pidió hacer un mapa. En la mayor parte de este mapa nos tocó hacerlo a nosotros, recorrimos España varias veces midiendo radón. Entonces, mide radón, bueno, hay unas 12.000, 13.000 medidas en toda España. Para mostrar un poco el bajo interés que siempre ha tenido los diferentes gobiernos en este tema, nosotros empezamos a la vez que nuestros colegas ingleses, que franceses, alemanes. Entonces nosotros, seguro que ellos eran mucho más listos que nosotros, pero vamos, los ingleses ya llevan 600.000 medidas de radón en casa. Imaginaros lo que puede significar 600.000 medidas. Los alemanes pues llevan 150.000, los franceses 200.000, o sea, una locura. De tal manera que esto genera que el mapa español del radón no está hecho en función de medidas como el de ellos. Está hecho en función de geología. Es decir,
Si tu suelo tiene mucho radio, que es el padre, si tiene mucho radio, potencial de radón. Si tu suelo tiene poco radio, como nosotros, la caliza, pues tienes poco radón. O sea, que es un mapa muy deficiente, pero es lo que hay. Cuando uno llega a Inglaterra y quiere construir una casa en cualquier municipio, en cualquier sitio, pues evidentemente te dice, ¿me puede señalar usted dónde quiere hacer la casa? Y dice, pues a ver, aquí. Pues el señor del ayuntamiento, de la municipality o lo que sea, te coge y dice, pues mire, en su sitio, vamos a ver, en su sitio tenemos unas 800 medidas de radón en 1 kilómetro en el entorno. La media es tanto. El otro tal, el valor máximo tanto, el menor tanto. Se ha tomado medidas de remedio, han hecho, no le ya está, informado. Pues informe usted, bueno, no informe, su arquitecto, su aparejador, va y sabe en qué se está moviendo, en qué es lo que tiene alrededor. Aquí no tenemos esa posibilidad. O sea, aquí lo que tenemos es un mapa que llamamos de potencial de radón, que juegas fundamentalmente con la geología. Insisto, si estas zonas del país, la parte izquierda, tienen mucho radio, pues entonces le decimos, pues tienen mucho radón. Y cuando mides, sí que es verdad que aciertas, tampoco es que no es un buen criterio, porque dices, claro, si tengo más del padre, pues tendré más del hijo. Bien. Y luego la segunda y lo más importante de todo esto, estas son, ¿qué es lo que veis ahí vosotros? ¿Qué es lo que llama la atención de esa figura? Lo blanco, ¿no? Por lo blanco son, lo que dice Europa es que hay que hacer cuadrículas de 10 por 10 kilómetros. Y en esas ir metiendo los datos, anónimos, por supuesto, de pa. Por lo blanco es donde no hay medidas. Es decir, que en España no hay medidas en la mayor parte de los sitios. El Estado español recibió la orden de allá, de la Unión, para decir, oye, que quiero saber cómo estáis de radón en España. Pues venga, entonces, oye, vamos a ir a lo seguro. Entonces vamos a ir a la zona donde sabemos que hay radio y por lo tanto, pues por eso hay más medidas en Galicia, por eso hay más medidas en la Sierra de Guadarrama, por eso hay más medidas en esa zona. Y no hay medidas en Cantabria, pero porque estamos aquí, trabajamos aquí, pero no hay prácticamente medidas en toda la costa mediterránea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es uno de los problemas que tiene esta. ¿Qué es lo que, por qué y por qué? ¿Y por qué surge entonces el tema del radón? Bueno, esto es un estudio que dice que en España, de los 23.000, en otro proyecto en el que estuvimos, pues hubo un matemático, los matemáticos son muy listos, juegan con los datos, hacen estadística y dicen, bueno, de los 23.000, con las concentraciones de radón que tenéis en España, aproximadamente 1.500 son debidas única y exclusivamente al radón. Pues son muchos, son mucha gente la que está muriendo, digamos, según este matemático. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque para mí es bastante difícil distinguir entre lo que es solo radón y lo que es radón más tabaco. Eso es prácticamente imposible. Pero bueno, él con sus modelos era capaz. Esto es el Código Europeo contra el Cáncer. Sale cada 2 o 3 años. Y bueno, pues en el año 2009, creo que, perdón, 2016, pues resulta que sale el número 9 que dice, oye, cago en 10, ¿qué ha salido? ¿Habéis visto? Nos llamamos todos los que estamos en Radón desde hace 47 años. Oye, ¿habéis visto el Código Europeo? ¿Quién ha sido? ¿Alguien del grupo le han nombrado director general de algo para poder hacer eso? Porque si no, ¿de dónde ha salido eso? Vale, pues sale. Que el radón es un cancerígeno, sale que mide radón en tu casa y que si tienes radón que lo quites. Perfecto, perfecto. Otra vez a frotarnos las manos, lo mismo que con la OMS. Ahora ya sí, por fin, los gobiernos van a hacer caso. ¿Sabéis cuál fue la traducción al español que hizo nuestro gobierno de Cantabria? No me acuerdo quién era, pero vamos, me da igual. Pues hizo una traducción perfecta de todos los apartados. Y del 9 dijo, en vez de a mencionar al radón, quitar, dice, ventilar las viviendas es muy interesante y muy bueno para la salud. Y dice, hostia, pues es una buena versión. Todo lo demás, clavado. O sea, ni Google de estas lo hace mejor. Entonces, claro, volvemos a hacer lo mismo. Y dice,
¿por qué el radón ha surgido y por qué el radón es ahora un problema? Pues mira, cuando yo iba a casa de mi abuela, a casa de la abuela, íbamos a una casa, bueno, y tú sabrás las casas de Esles y demás y tal y cual, íbamos a una casa a pasar frío, punto uno. A pasárnoslo muy bien, los chicos, los jóvenes, 10 años, 11 años, 12 años, luego a partir de 14 ya no ibas porque ya te daba no sé qué, ibas a pasar frío. Llevabas una manta obligatoriamente, porque la casa de la abuela entraba, había goteras, las ventanas no cerraban. Había en la puerta un agujero para que entrase el gato. Es decir, que aquellas casas, todas las casas de la abuela, eran unas casas que tenían una ventilación natural brutal, brutal. Entonces dices, joder, ¿cómo va a haber radón? Pues ¿cómo no va a haber radón? Porque está intercambiando continuamente con el exterior. Y en el exterior hemos dicho que no hay nada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues la abuela, desgraciadamente, que para descanse, se murió. Y el tío, el primo, el sobrino, lo que sea, coge la casa. ¿Y qué hace cuando coge la casa? Lo primero, ir a la legislación. Miras y dices, hostia, están subvencionando la eficiencia energética. Adelante. Primero arreglamos el tejado, ya le estamos cerrando la casa. Segundo, cambiamos las ventanas, ponemos doble ventana, ponemos no sé qué, por supuesto el gato que le den 2 duros, una puerta hermética por los ladrones. Es decir, que hemos convertido en los últimos 20 años casas que eran saludables desde el punto de vista de contaminación interior en auténticos recintos, digamos, contaminados. En el código técnico aparece la calidad interior, ¿eh? Y me la he leído, ¿no? Vosotros seguro que también. Es una broma. Es una broma, una auténtica broma. El decir, bueno, y ustedes, sí, no, que el nivel de CO2 sea por debajo de 500 ppm. Ah, vale, muy, muy interesante. ¿Y han comprobado que verdaderamente se cumple con esto? Hombre, la pizarra lo aguanta todo, que decimos en la universidad. Pero ir a la casa y medir a ver si verdaderamente eso es verdad, eso ya no, va, deja, no te compliques la vida. Quiero decir que es un problema, el radón es un problema de esta sociedad que estamos queriendo. O sea, ahora hay accidentes de tráfico, no estoy diciendo ninguna burrada, hay accidentes de tráfico, pero es que hace 50 años no había accidentes porque no había burros y te podía ver que chocaban 2 burros, pero no moría nadie. O sea, pero ahora sí, ¡pumba! Un coche contra otro, otro contra una moto contra el arcén, el otro. Pues hemos creado una serie de cosas a cambio de acuerdo. Pero el radón, entonces, la idea, otra idea muy famosa, muy recurrida entre la gente, es que ha asistido bien. Ha asistido siempre, hombre, no dices esto que ha asistido, pues ha asistido siempre. Desde Altamira había. Perdona, otra vez. Mira, en Altamira, donde estamos nosotros trabajando para la conservación, en Altamira el loco, entre comillas, no sé, era el que se metía a pintar, pero todos los demás estaban fuera. No, vivían dentro de la cueva, vivían en el albor de la cueva, a la entrada, viendo cómo venían los rayos, los animales, el enemigo, quien fuese. Y uno se metía allí dentro y dice, bueno, pues siempre tiene que haber un raro. Quiero decir que hemos generado el problema, la sociedad en la que estamos. No es un problema, digamos, es que es lo que hay. Bueno, pues venga, ya nos estamos acercando. Esto es muy importante porque hay 2 legislaciones. Salió una legislación en la Directiva Europea el 2013, que había que controlar, digamos, los puestos de trabajo. Es decir, se ha dado más importancia al puesto de trabajo que a la construcción en sí. Luego veremos. El radón varía a lo largo del día, ¿lo veis ahí? Y de un día a otro, y del invierno al verano, y del verano al invierno, o sea, que varía. Mirar, esto es la siguiente, lo vais a ver mejor. Esta es la variación del radón en la Coa Altamira. La Coa Altamira tiene unos niveles del orden de 6.000 en invierno, en verano baja a 50, 100, muy poco, y luego vuelve a subir. Y así yo llevo en la Coa Altamira desde el año 1982. Vuelvo a repetir, con sus zigzag, para arriba, para abajo, pero groseramente esta es la evolución. Siempre la misma. Bueno, pues entonces, si un guía está trabajando, vais a ver que luego la normativa dice
que el límite para los puestos de trabajo y para el diseño que tenéis que hacer vosotros de las casas es 300 becquerelios metro cúbico. Ese es el nivel de diseño. Ahí aparece 6.000. ¿Lo veis? En invierno. Si yo soy un trabajador, un guía de la Cueva de Altamira, esto es Cueva de Altamira, pero puede servir para otras muchas cuevas. La Cueva de Nerja, la Cueva de las Maravillas en Huelva, la Cueva de miles de cuevas. ¿Vale? Bueno, si yo estoy trabajando porque me contratan solamente en la época de invierno, imaginaros que estuviese abierta, no recibiré la misma cantidad de radiación que si estoy en verano. ¿Me seguís? Si yo mido con un detector que se queda ahí expuesto durante todo un año, imaginaros que estoy en un año, pues estoy midiendo la media, unos 4.000, mediría 4.000. Pero claro, 4.000 en media, no a este le estás diciendo que está recibiendo una dosis muy superior a la que de verdad. Y al otro le estás diciendo que está recibiendo una dosis menos de la que recibe. Luego, ese es uno de los problemas que tiene la medida de radón, que hay que tener cuidado e interpretar muy bien los valores, porque depende de la época del año en la que yo mida. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso en mente sale esta directiva. Esta directiva es de 2013. En 2013 se dice, oye, hay que protegerse contra el radón. Vale, vamos a protegernos contra el radón y tenemos 5 años para adaptar esa directiva a todos los países miembros. En España se adapta el año pasado, en el 2022. Es decir, nos van a meter una multa de miedo. Bueno, pero como dice un amigo que está en comisiones europeas, dice Luis, ningún estado paga las multas. Ah, no fastidie. Dice, no, no, no. Las multas van a la mesa de negociación. O sea, que la próxima vez que veas que os quitan 100 toneladas del bocarte, igual resulta que se lo han dado a otro y era para pagar la multa, que no pagas, pero te quito bocarte. O te quito garbanzos, o te quito aceite, o lo que sea. Aquí no paga nadie. Todo es negociable. Pues qué triste. Bueno, pues qué triste, pues es lo que hay. Pues entonces, en ese documento de la Unión Europea, lo que había muy claro era que tenían que hacer 3 cosas. Tenías que, primero, legislar sobre trabajo y segundo, legislar sobre vivienda. Los 2 temas. Muy importante. Tenías que modificar el código técnico y modificar la inspección de trabajo. Esas 2 cosas. Bueno, pues vamos a por el código técnico. Todo esto es lo que había que hacer. Además, aparte de esas 2, había que poner dinero, había que tener un presupuesto, había que tener. Esto no se ha hecho hasta ahora y ahora se ha hecho un plan nacional de radón, con 0 presupuesto. Esto es lo mismo que nos hacen a nosotros en la universidad, que se acaba de crear yo doy clases en la Facultad de Medicina y entonces resulta que el año pasado, hace 2 años, no, hace 4 años, se dijo, aquí hay que dar biomedicina. Biomedicina es una especialidad porque hay muchos chavales de Cantabria que se están yendo fuera y que estudien biomedicina. Venga, ya está. Vale, venga. ¿Y quién va a dar las clases? Por los mismos que estáis. Ya, hombre, ya, pero ya tengo ya una pila de clases. Bueno, pues ahora das más. Ya está. ¿Por el mismo precio? Sí, hombre, claro, faltaría más. Esto es lo que te gusta, ¿no? Pues si es lo que te gusta, pues venga, adelante. Es decir, el coste cero es muy típico de la administración. Muy típico. Y seguirá siendo para siempre. Bueno, pues entonces, el código técnico se adelanta y sale en 2019, el famoso código técnico. ¿Y qué hace el código técnico? Pues error, claro, no tenía otra cosa que va a hacer. Coge el potencial de radón y califica califica los municipios de España, les califica en 3 zonas. Los que tienen menos de 300 becquerelios metro cúbico, zona 0. Que os podéis imaginar, en el mapa serían todos los del Mediterráneo, todos los de la derecha, donde hay muy poquitas medidas. Zona 1, los que están entre 300 y 600.
Los que superan el doble, digamos, la cantidad. Vale, esos son zona 1. Y zona 2, los que superan 600. Ya está todo arreglado. Y así ya arreglado. Mirar cómo queda Cantabria. Cantabria queda que tenemos 50 municipios en zona 1 y uno, San Roque de Río Miera, en zona 2. ¿Hay soporte de medidas experimentales para poder decir que todos estos municipios de zona 1 están entre 300 y 600? Hay soporte, hay 10 medidas. Pero, pero está en ley. Y vais a ver ahora lo que le van a obligar por el hecho de ser zona 1. Te van a obligar a tener que utilizar una metodología concreta. Y si es zona 2, peor. Evidentemente en la zona de Galicia, pues aquí no hay 50, hay 500. Vale, vamos a ver incluso ahora. Vamos a ver. Esto es con puestos de trabajo. Y esto es aquí no va a afectar a Cantabria, pero bueno, menos. El Real Decreto este de protección dice que hay que medir obligatoriamente en todos los puestos de trabajo que estén en subterráneos. Obligatoriamente. Es decir, que algunos bares de Santander o de Reynosa o de Sarón, que tienes que bajar para abajo porque estás abajo comiendo, cenando, haciendo, hay que medir radón para proteger al camarero. Para decir al camarero cuál es el nivel de radón que tú estás respirando. Cualquier sitio subterráneo, una cueva, una mina, un túnel, un balneario, etcétera, etcétera, hay obligatoriamente que hacerlo. Bueno, siguiente. Ahora están discutiendo si van a hacer o no obligatorio medir radón en todos los puestos de trabajo de lo que llaman actuación prioritaria. Y todo apunta que van a ser todos los municipios tipo 2. Es decir, que si tu municipio está clasificado tipo 2, en todos los puestos, no solo los subterráneos, en la peluquería, en la imprenta, vas a tener que medir radón y evaluar la cantidad de radón. Bueno, con todo eso, al final se presume que va a haber del orden de va a haber que hacer, según el plan, 2 millones de medidas de radón en todo el país. No hay infraestructura para hacerlo ni de coña. Ni de coña, pues nuestro laboratorio tiene una capacidad muy limitada. Entonces dices, pues, y somos 7 laboratorios en España que pueden medir, pues seguro que vendrá una multinacional por ahí y dirá, no, esto lo hago yo, y ya está, arreglado. Bueno, pues eso es lo que hay. Este es el plan nacional con 0 presupuesto y mirar ahí los números. Hay 4.500 municipios en España tipo 0, a esos olvidaros de ellos, pero desde el punto de vista digamos, de subterráneos hay que medir, ¿eh? O sea, estos habría que medir. En subterráneos, en minas, en cuevas, en túnel, bla, bla. Hay 2.400 tipo 1 y 1.600 tipo 2. De los 2.400 tipo 1, 50 están en Cantabria. Entre ellos Santander, por decir así, el más importante. Bueno, y entonces, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué nos dice que tenemos que hacer el código? Pues el código nos dice que hay una normativa, ¿vale? Vamos a ir básicamente a lo que más nos interesa. El código técnico básicamente lo que dice, y se puede resumir en la última para no alargarme mucho, pues si no vais a este es. Este es el resumen del código técnico con relación al radón. A ver, mira, dice, término municipal es zona 0. Olvidaros de ellos. Nada, no hay que hacer nada. En los de zona 0 no están ni en la foto. ¿Vale? Zona 1. Eran los que estaban entre 300 y 600. ¿Os acordáis? Vale. Pues ¿qué hay que hacer? Pues en la zona 1 esa es A o B. ¿Qué es A? Poner una membrana de protección, que el código dice cómo tiene que ser el coeficiente de difusión de la membrana, o hacer una cámara ventilada. El forjado sanitario de toda la vida. Pues ya está. Tampoco es tan complicado. Tampoco es tan complicado. Nosotros hemos puesto a punto un método de medida
del coeficiente de difusión. Y bueno, nos equivocamos en el precio. Quiere decir que pusimos un precio muy barato y entonces ahora todas las empresas del país que venden membranas para las humedades, para cosas de esas y tal, nos han pedido que hagamos el coeficiente de difusión. A ver si cumple con el código técnico. Bueno, pues ya os digo que nos equivocamos al precio porque nos están lloviendo, digamos, membranas. Todo el mundo quiere ver si su membrana cumple con el código técnico. Bueno, dos opciones. Pero fijaros qué absurdo, cuando se está pensando en esto, qué absurdo es el proceso desde el punto de vista de membranas, por ejemplo. Si la membrana tiene un coeficiente menor que 10 a la menos 11, y tiene un espesor de 2 milímetros mínimo y tal y cual, ya cumple. Apaga y vámonos. Vosotros que sois expertos sabéis que lo importante de una membrana no es la membrana en sí, son los solapamientos. Los ingleses ya lo hicieron esto hace 30 años. Pusieron membranas en todos los sitios y a los 15 años los niveles de radón en las casas eran los mismos. Porque se había deteriorado la membrana. Porque el pegamento no había pegado lo suficiente. Porque no hay pegamento que dure 10 años. Es decir, los solapamientos, las formas y tal, eso es muy difícil de garantizar. Entonces, claro, si yo pongo una membrana y resulta que luego he echado todos los azulejos, está la membrana, y vuelvo a tener otra vez todo radón, ¿qué hago? ¿Levanto otra vez todo para poder hacer? Pues es una pequeña estupidez. Pero es así. O sea, entonces, el recinto sanitario, el forjado sanitario, pues sí, eso está muy bien. Pero yo en el pueblo que hemos compartido y tal igual, ¿qué ves? Pues forjados sanitarios que ventilen, que están muy bien, casi todos están cerrados. La gente termina cerrando porque viene el animal, porque no me gusta, porque queda feo, porque así lo cierro y meto los taperos de labranza, porque no sé qué, no sé cuánto. Y digo, pues lo siento. Pues lo siento, entonces, claro que vas a tener humedades, vas a tener más problemas en tu vivienda, pero chico, yo te lo he puesto abierto, ¿vale? Bueno, pues ya está, eso es tipo 1. Pero vayamos al tipo 2. Fijaros, y aquí San Roque de Riomera. O sea que si queréis restaurar alguna cabaña, pues fijaros todo lo que vais a tener que hacer. Bueno, en la zona 2 tenemos que hacer el A obligatorio ahora, o sea, porque antes podías elegir entre el A y el B, entre el A y el B podías elegir, ahora no. Ahora ya obligatoriamente gástate la membrana. Y luego ahora elige el B o el C. Es decir, el B, levantarle, o el C, que es hacer una arqueta en medio de la edificación y dejar ahí una arqueta con unos tubos puestos para quitar el radón debajo de la casa, del suelo, para que no entre. Y hacer un sistema de, ¡hala!, para arriba. Bueno, pero eso ya es complicado, ya no es ninguna broma. O sea, quiere decir que ya es un trabajo que probablemente encarece mucho la construcción. ¿Vale? Bien, pues entonces, con todos estos criterios, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que yo veo aquí, por ejemplo, en Cantabria, en todos esos municipios que hemos puesto? Pues que no se están colocando membranas. Pues no. Y si no se colocan membranas, pero tampoco se hace el forjado sanitario, pues tampoco. Y entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que el arquitecto que corresponde termina haciendo una firma responsable, lo mismo que el catedrático hace 40 años, diciendo lo bajo firmante se compromete bajo su responsabilidad de que ha diseñado conforme al código técnico y tal, pum, pum, ya está, arreglado, arreglado. Y el ayuntamiento dice, pues muy bien, si tú lo dices, déjame este papel y hago fotocopia. Y lo paso al archivo. ¿Qué va a ocurrir cuando dentro de unos años o dentro de no sé qué alguien haga todo eso y un ciudadano se le ocurra medir radón y en vez de encontrar 300 encuentre 2500? Pues tenemos un problema. Tenemos un problema que dice, oiga, que aquí dice usted que diseñó la casa para 300 y acabamos de medir en una empresa acreditada que puede certificar que esa tiene 2500. Pues chico, pues a ver cómo lo arreglamos. ¿No va a ocurrir esto? Pues casi seguro que no, porque la gente no va a preocuparse de medir dentro de la casa, querrá disfrutar de su casa y dirá eso de, bueno, pues venga, déjalo y cuando seamos mayores ya vemos a ver qué pasa.
materiales, ¿hay estudios de la permeabilidad, diríamos, de materiales al radón? Sí. Sí. La permeabilidad en ese caso es función, aquí lo han querido llamar coeficiente de difusión. Entonces ahí el coeficiente de difusión es digamos, lo que le frena al radón la presencia de pequeños materiales. ¿Qué estamos ahora con los pero tampoco quieren? Es que yo de verdad que no he sido poco más o menos que seguir de frustración en frustración con mis compañeros de facultad diciéndoles, oye, meteros en esto del radón, hombre, que esto es interesante, hacer simulación, ver a ver, pon, proyectos y no sé qué, nada. Pues la última es con los ingenieros de caminos. El futuro de esto es que hay que ser muy, 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 muy normal para decir, ¿el futuro en dónde está? Pues en la placa de hormigón. Es decir, hay que hacer un hormigón que sirva de frena al radón. Es decir, ¿no? Aditivos, rollos, lo que sea, pero que lo frene. ¿Para qué voy a poner yo una membrana encima? Es decir, que yo hago el hormigón y ahora encima pongo una membrana. Pues, que es una tontería. Ejemplo más claro. Logísticas. Las logísticas son naves de 200 metros por 200 metros por 50 metros de altura. Entonces resulta que el señor que ve dice, oye, que que tengo que poner una membrana. Y dice, ¿cómo que tienes que poner una membrana? Dice, sí, mira, 200 por 200 y me vale a 100 euros el metro cuadrado. ¿Tú sabes lo que voy a gastar yo poniendo una membrana? Dice, no, eso no puede ser. Hazme un estudio, por favor, de cuánto radón está saliendo del suelo donde yo voy a hacer y como el radón se va a difundir en un volumen tan enorme, pues yo te justifico de que no es necesaria esa membrana. No sé si me explico. Pues bueno, pues bien, pues se lo explica y luego cuando acabemos la obra, pues acabamos la obra y medimos y veremos que una logística que es, pues tiene 45 puertas todas abiertas, una ventilación enorme, una altura enorme y ahora tú por ser número 2 me vas a decir que tengo que gastarme 200.000 euros en poner una membrana, vaya, eso está la porra. Pero es así, eso es un poco lo que estamos hablando. Vale, o sea que el futuro está en el hormigón, en aditivos del hormigón. Bueno, y ya acabo. Desde el punto de vista, o sea, el código se aplica a obra nueva y a rehabilitaciones. Cuando estás hablando de rehabilitaciones, lo único que tienes que tener cuidado, pero es que también voy a contar el caso de mi casa. ¿Puedo? Tú te vas a una cabaña. ¿Qué es lo que hacemos todos que queremos rehabilitar una cabaña? Por rehabilitarla, ¿no? Qué casualidad que siempre se nos caen las paredes. Es decir, están de piedra, intentas quitar una piedra con mucho cuidado, la colocas, otra con mucho cuidado, la colocas y de pronto te va diciendo tu amigo el albañil, te dice, oye chico, esto no va a servir, ¿eh? Y de pronto, ¡pum!, se cayó. Me cago en 10. Pues ahora ya vamos a limpiar todo, echamos la placa y construimos una casa nueva. O sea, y la gente que ha intentado rehabilitar una cabaña, digamos, utilizando lo que ya tenía y no lo toques, que no sé qué, pues al final se les ha caído. A los del bar de José se les cayó la casa, pero por querer usar, digamos, algo muy típico de no sé qué. Bueno, pues nada. Pues entonces, en este caso, al final lo que en rehabilitación te dicen, no, tienes que medir radón antes de empezar la rehabilitación. Está hecho una mierda. Tiene agujeros por todos los lados. ¿Qué voy a medir yo? ¿Para qué quiero yo medir radón si es que ¿no lo ves que está destruido esto? Para luego, cuando ya lo has restaurado, volver a medir otra vez radón para demostrar que está por debajo de 300 becquerel metro cúbico. Es decir, que está lleno de agujeros todo esto. Ahora, eso sí, la gente del ministerio que se dedica a estas cosas, pues te hace guía de rehabilitación de edificios. Y entonces tienes ahí casos y ejemplos concretos de no sé qué, de no sé cuánto, te vuelven loco con 400.000 cosas que luego al final, digamos, tienes cuatro cosas. Bueno, y luego, por último, bueno, esta es una casa que hicimos en la mina de uranio. ¿Para qué hicimos esta casa? Pues esta casa la hicimos para probar. Esta tiene sótano por debajo, está en una mina de uranio donde al final lo que tenemos es muchísima concentración de radón ahí dentro y ahí probamos
todos los métodos de remedio de quitar radón de una casa que había en Europa. ¿Cuál era el que mejor se adaptaba a nuestra situación, nuestro clima, nuestro suelo, nuestra forma de vivir? ¿Vale? Bueno, pues ahí probamos el ventilar, ventilación cruzada, ventilación aspiración, mil cosas. Y vimos presurización, por ejemplo, que es un método que funciona muy bien, muy bien, muy bien, el coger y decirle, bueno, como el radón está deseando tener 5 o 6 pascales para salir, pues ahora te voy a meter un ventilador y te voy a presurizar. Con cualquier ventilador de porquería generas 5 pascales, entonces ya no sale radón. Es decir, como método de evitar la entrada de radón en una casa, la presurización es maravillosa. Y sobre todo, hace mucho tiempo, yo recuerdo que hablabas con los arquitectos aparejadores y te decían que la presurización era mala porque generabas humedades, condensación, deterioro de muros, bla, 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 muchas cosas. Pero es que estamos hablando de 5 pascales. La presión atmosférica es 101.000 pascales, recordad. Y ahora son solo 5 los que necesito hacer. Eso lo genero con un molinillo, casi, me cago en 10. O sea, quiere decir que esa fue la historia. Y ahí la tenemos para probar diferentes cosas. Y por último, ya, una de esperanza. A ver, ¿os suena algo el 0,1? ¿Por qué viene esto a cuento? ¿Os suena algo el 0,1 micras? Pues el 0,1 micras es el tamaño del COVID. El virus del COVID que nos han machacado, ese virus tiene 0,1 micras. Y claro, dentro de la obsesión con el radón de tantos años, pues un día ves en la tele y dices, coño, ¿qué está diciendo? 0,1 micras, si es lo mismo que los hijos del radón. Ay, la hostia. Mañana al laboratorio. Y entonces fuimos al laboratorio y nos pusimos dos mascarillas FPP2, una y otra encima. Entonces dijimos, vamos a ver, si esas mascarillas paran el COVID, tienen que parar a los hijos. Vamos a ver si los para o no los para. Y efectivamente, estuvimos metidos en una habitación del laboratorio a una exposición de unos 3.000, 4.000, un rato, y cogimos las dos mascarillas y las llevamos al contador a medir rápidamente. Y esto fue lo que encontramos. Estos piquitos con estos 4, esto era la mascarilla exterior. Mascarilla exterior. Todos los descendientes, la segunda, esta que está aquí, que prácticamente no se ve, era la mascarilla interior. La FPP2 había parado todos los descendientes de radón. Maravilloso. Bueno, maravilloso quiere decir que si estás en un sitio, esto lo hemos publicado en una revista científica de esta de alto impacto, muy alto impacto, pero sobre todo ha servido para que en este momento prácticamente el 80% de las cuevas turísticas, de los guías que trabajan en cuevas turísticas, usen una mascarilla, aunque no tengan COVID, aunque no tengan un problema, digamos, de COVID. Pero sí que van a recibir. ¿Cuántos están metiendo descendientes de radón? No, ninguno, porque todos se quedan ahí dentro. Entonces, el tener una mascarilla está costando, porque hay alguna gente que dice que no, que ya no se pueden expresar mejor a los clientes y tal. Bueno, que es difícil hablar con la mascarilla y todas esas cosas y tal, pero bueno, poco a poco se está consiguiendo. Bueno, pues esto es nuestra página web, elradón.com. Ahí, si os metéis, tenéis cientos de cosas curiosas, no curiosas, y para arriba y para abajo. Y por supuesto que en la Facultad de Medicina, pues estamos allí a vuestra disposición para resolver en la medida que podamos cualquier duda o cualquier historia, ¿vale? Más o menos, más o menos. Muchas gracias y ya está otra. Y gracias por la invitación. Espera un momentín, espera. Vamos a ver si hay Preguntas. alguna pregunta por No, ahí curiosidades y en preguntas. la sala y en... Sí, sí. No, yo creo que se me ha Sí, se oye, se oye. Estamos todos. En el código técnico no hay una contradicción, has dicho, los municipios cero no hay que hacer nada. Nada. Pero sin embargo, a los trabajadores en los puestos de trabajo, todo el que esté bajo la danzante Hay que y ver. el propietario de la vivienda que va a estar muchas horas en su sótano, Ahí está. no hay que hacer nada. No hay que hacer nada, pero, o sea, al trabajador se le va a proteger en todos los municipios, 0, 1, 2, 3 o lo que sea, pero digamos, al propietario de la vivienda, sobre todo, claro,
sobre todo gente que está viviendo, por ejemplo, en la sierra de Guadarrama hay mucha gente que tiene el sótano para dormir en verano. O sea, ¿por qué? Porque está más fresco, porque está mejor y tal, y no sé qué. Bueno, pues ahí no tienen que medir. No les obligan a que midan. Simplemente mucha gente está entrando, bueno, mucha gente, poco a poco, el boca a boca y tal, oye, has medido tu radón en tu casa y tal, y no sé qué. Vamos a ver, si tú encuentras radón en un sótano, ¿hay formas de quitarlo? Sí, pero no es fácil, ¿eh? Por eso el curso y la especialización. Es decir, no es fácil el decir, sí, esto te lo quito yo. ¿Por qué? Porque la ventilación, a ver, si yo tengo una ventilación, imaginaros que tengo 600 becquerel, 600. Multiplico por 2 la ventilación, pues es muy fácil. Si multiplico por 2 la ventilación, bajo la concentración a la mitad. Muy bien. Multiplico por 2 la ventilación, bajo a la mitad. A la mitad, a la mitad. Y dices, vale, pues ya está. ¿Eso qué significa? Pues significa que todas las concentraciones del orden de 600, 700, incrementando la ventilación lo arreglo. No tengo que contratar a nadie, simplemente sentido común. Pero ahora bien, si en lugar de tener 600 tengo 6.000, incremento la ventilación 3.000, incremento la ventilación 1.500, incremento la ventilación 750, incremento la ventilación, es decir, aquello ya no es una casa, es un puente. Es un puente, el puente, vives debajo de un puente. Entonces, eso no tiene sentido. Con lo cual, cuando las concentraciones superan el valor de 1.000, más o menos, el valor de 1.000, ya tienes que ir a la caza del radón. Es decir, oye, ¿dónde está aquí el radón? ¿Está en los materiales? ¿Está en el suelo? Lo normal es que esté en el suelo. Pues tengo que hacer algún sistema de aspiración del suelo para sacarle antes de que llegue a la casa. O tengo que presurizar la casa para... Vamos a ver, las famosas estas, ahora estamos midiendo para ellos, y es una maravilla, muy caro, pero es una maravilla, las Passive House. Las Passive House es el método que utilizaron, que se viene utilizando en Noruega, en Suecia, Dinamarca, pero hace muchísimos años. Ahora resulta que están viniendo para acá. Son caras, pero tienen un sistema de renovación del aire sin pérdida de confort, con calidad del aire, y como tienen renovación con el exterior, pues no hay radón. Entonces, todas las casas de Passive House que hemos medido hasta ahora, que son 15 o 20, por cierto, que uno de los máximos promotores es de aquí, de Cantabria, porque por eso empezamos con ellos. Y segundo, que es que al final una medida de radón que son 40 euros, tú. O sea, es que estamos hablando de que medir es una porquería. No, o sea, nadie se hace millonario midiendo radón, salvo que mida 1 millón de casas, claro. ¿Cuál es el método para medir que utilizáis? Pues ¿Un aparato o hay que coger una muestra del aire? no, se utiliza, hay un detector que llamamos pasivo. Un detector pasivo es como un cristalito que está metido en un bote y que tú le dejas ahí encima de la mesa. Vale. ¿Y qué tiene ese cristal? Pues ese cristal lo que tiene es la cualidad, entre comillas, de que el aire entra dentro del bote, ya está, el aire dentro del bote y el de fuera es el mismo, porque el coeficiente de difusión del bicho es igual, es muy, 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 muy alto. Entonces, ya tengo radón dentro y tengo los hijos dentro. Entonces, como emiten partículas alfa, lo que hace, esas partículas alfa chocan contra el cristal. Y al chocar contra el cristal, lo que dejan es como pequeñas trazas que no se ven a simple vista, se hace un revelado químico y esa pequeña traza se convierte en agujero. Y en realidad lo que nosotros luego hacemos es contar agujeros. Y decir, oye, ¿cuántos agujeros tengo aquí en este cristal? Tantos por milímetro cuadrado. Como está calibrado, todo ese rollo y tal y cual, digo, pues eso equivale a tanto. Entonces, ese es el método. Eso es para tener un valor integrado. Si yo lo que quiero es saber exactamente lo que recibe un trabajador o alguien o lo que sea, pues entonces hay un problema. Porque claro, si yo le dejo un detector que le lleve aquí, personal, resulta que coge el detector por la mañana, tiene que apuntar la hora a la que le cogió. Vale. Luego tiene que devolverlo otra vez para apuntar a la hora que se dejó. Se me olvidó, no hizo, o sea, en realidad la concentración de radón se mide, o sea, lo que estamos midiendo son cuántos agujeros, eso es exposición, cuánto es la exposición. Pero la exposición es mañana, tarde, noche y fiestas de guardar. El domingo sigue el detector ahí y sigue recibiendo impactos. Si yo quiero saber la concentración promedio, tengo que dividir toda la exposición entre el tiempo para tener la concentración en promedio. Bueno, pues eso con un trabajador es muy complicado, terriblemente complicado, pero
Pero no sé, hay métodos, pero más caros, o sea, más sofisticados. Pero vamos. Una Sí, cosa, tú hablabas que una de las formas para quitar el radón era con un forjado ventilado. sí. ¿Qué pasa con la cimentación perimetral y todo eso que sí está en contacto directo con el terreno? A ver, el radón siempre que encuentre la posibilidad de marchar, sale. Rejillas. Es decir, que al final con el sistema de rejillas, sistema de ventilación cruzada natural, pero le tienes que dejar respirar al radón. Lo que no puedes hacer es atraparle. Es decir, todo lo que sea, digamos, atrapar, malo. Malo porque al final él va a encontrar salida ¿por dónde? Pues por agujeros de eso, de 0,1 micras. Entonces, claro, 0,1 micras en una construcción puedes encontrar cientos. Cuando tú resulta que quieres quitar radón, la primera recomendación, si mides y tienes un sótano, es sellar grietas. Es lo primero, antes de hacer un agujero o hacer una arqueta o lo que sea, pues sella. Pero sella con silicona acrílica, no con silicona normal, porque si sellas con una silicona normal y corriente, no es transparente. La mayor parte de las pinturas son transparentes. El radón se las atraviesa y no se entera. Con lo cual, tienes que mezclar, digamos, tienes que utilizar algo que pare el radón, que no le deje subir para arriba, porque si sube luego ya se desintegra y da lugar a... Entonces, vamos, que si hago un forjado ventilado, no sería necesario meter una lámina en las zonas. En mi opinión no. Y de hecho el código técnico cuando te está explicando eso de que los de tipo 1, tipo 1, o hago una cosa o hago forjado sanitario, pues al final digo, bueno, pues hago forjado sanitario, que es mucho más fácil. Y no me gasto el dinero en lámina, que son muy caras. El problema está en tipo 2. O sea, el problema es que cuando vas a tipo 2 ya no tienes opción, según el código. Te están diciendo, no, no, no. Tú me coges y me pones una lámina y punto. Yo te digo que al final, si se lo explicas, ¿Sustituir por el ensayo? ¿cómo? ¿Podría sustituir por un ensayo que dé negativo? Es una zona de tipo 2, ensayar un tema. Hasta donde me decís vosotros y los arquitectos y todas estas cosas, el código técnico es de obligado cumplimiento, entre comillas. Es decir, obligado cumplimiento o de cualquier otra alternativa que a ti se te ocurra, siempre que esté justificada. Es decir, que tú al final sí que es verdad que tú puedes justificar y decir, mire, he inventado un método para evitar el tema. Vale, pues muy bien, si usted lo ha inventado y usted lo justifica y lo hace, lo dejamos en el expediente y punto, ya está, eso es lo que hay. Para evitar luego que no te venga luego el ciudadano y te diga, oye, que ese invento que ha hecho usted es una mierda, no sirve para nada. ¿Qué es lo que está pasando en las medidas de radón de remedio que están haciendo gente imprudente o gente que te lo arregla a martillazos? O sea, como diciendo, sin estudiar nada, ni mirar por dónde entra, ni que deja de entrar, ni nada. O sea, ten en cuenta que cuando tú tienes radón en una casa, es igual que las enfermedades. Lo más importante es hacer un buen diagnóstico. Y el diagnóstico te lleva tiempo y es caro. O sea, el hacer luego, el contratar a dos personas, tres, cinco, oye, cava por aquí, haz esto por aquí, eso lo puedes planificar mejor. Pero el llegar a la conclusión, mira, nosotros hemos visto en sitios el famoso truco ¿cómo se llama? Del rodapié. El truco del rodapié consiste en que te vuelves loco viendo aquí dónde entra, por dónde entra el radón, y entonces a alguien se le ocurre coger el destornillador y ¡plaf! Y romper un rodapié. En la grieta. Y ves el agujero abajo tú. Es que han puesto un rodapié así de ancho para disimular el agujero que comunica con la parte de abajo. La madera es totalmente transparente al radón. Es decir, la madera no para el radón. Entra disparado. O sea, el coeficiente de difusión es tan grande que al final no entra. Entonces dices, cago en 10. ¿Cómo han podido hacer esto así? Bueno, pues, ¿qué dice? Que eso no se descubrió el primer día. O sea, que no vas a una casa y empiezas a quitar el rodapié a ver qué pasa, ¿no? Sino bueno, que después de mirar otras muchas opciones, pero vamos, es lo que falta por establecer y enseñar. O sea, enseñar técnicas que permitan el poder hacer un buen remedio en una casa y certificar que ese remedio que has hecho verdaderamente está correcto. O sea, funciona. Una de las formas de ver que funciona es midiendo. Nadie de los que hace remedio mide después. Nadie. O sea, de las que yo conozco, ¿eh? Y conozco bastantes.
Y no se ha estudiado o no se ha investigado que los hijos del radón sólido, entre comillas, precipite o reaccione con algo, diríamos, para... Ya tienen novia, que son las partículas de cerum micras. Vamos a ver, las partículas de cerum micras son tan finas que no decantan por peso, o sea, por gravedad, como podría ser utilizar, por ejemplo, pues ultrasonidos o algo así, que empiezas a agitar partículas, se van chocando unas con otras y cuando ya son gordas caen. No, bueno, eso no hay. Y lo segundo es que además los descendientes del radón son partículas cargadas, nacen cargadas. Entonces, al nacer cargadas, ¡chac!, electrostáticamente se pegan justo a la partícula que, digamos, a la que esté por ahí. El otro día hemos estado en la central nuclear de Garoña, nos llamaron de manera urgente, Garoña, que no tiene nada que ver con el radón en principio, bueno, porque Garoña está en desmantelamiento. Y resulta que lo que es el core de la central está 50 metros por debajo, o sea, todo donde están las turbinas, lo otro y tal, no sé qué, 50 metros para abajo. Ahora resulta que están parados. Cuando están parados, quitan la ventilación. Claro, cuando quitan la ventilación, bajan abajo la gente a trabajar y cuando sale la gente de trabajar y sale con el cuerpo entero, el análisis de cuerpo entero que tienen que pasar por un pórtico todos los trabajadores, pitan. Y entonces ellos no sabían de qué era. Bueno, porque no están conectados con el radón. Ellos la radiación natural para ellos no existe. Lo que existe son la radiación artificial. Entonces, claro, ¿qué era? Pues se hicieron pruebas y le dijeron, oye, no, es que en realidad la gente no pita. Lo que pitan son los cascos. Y digo, pues claro. Y dice, no, y no todos los cascos. Unos cascos más que otros. Pues claro. La electricidad estática de los cascos, el frotamiento es distinta, con lo cual las partículas cargadas se van al casco antes que irse a la piel. Entonces, claro, cuando pasaba uno con el casco puesto, pues pitaba. Cuando pasaba vestido, no. Bueno, total, que al final ahora pues tienen que, cuando baje gente a trabajar allá abajo, porque los niveles no eran 5.000, 6.000, eran 20.000, ¿eh? O sea, que era una zona muy caliente, muy caliente. Entonces, pues ahora tendrán que poner medidas, mascarilla, rollo y cosas de esas. Bueno, Víctor, no, que tiene ahí pregunta. Tenemos algunas, sí. Jesús, ¿ya nos oyes? Jesús. Pero te hizo la pregunta. Sí, soy Jesús. Le quería preguntar que por qué se relaciona tanto con los granitos. muy buena esa pregunta. A ver, el granito tiene más contenido, para comparar, el granito tiene más contenido en radio que la caliza, ¿vale? Primero para tener un poco así. Un bloque de granito modelo El Escorial o modelo Casas de Granito que tienen unos bloques así de grandes, muy grandes, de un bloque compacto no escapa el radón prácticamente nada, no escapa. La encimera que tenemos en las viviendas, que suelen ser de granito, ¿tiene mucho radio? Sí, tiene mucho radio, pero no puede escapar el radón por la estructura cristalina que tiene el granito. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se asocia a los sitios donde hay granito? Si yo me voy a Torrelodones o me voy a la Sierra o me voy a Galicia y yo hago una casa y la pivoto sobre un verrugote de granito, el sitio más seguro para hacer una casa, pivotando sobre el verrugote grande. Ahora bien, si yo resulta que compro el terreno y digo, no, jolina, que me ha costado muy caro el terreno, tengo que destruir el verrugote. Cuando yo destruyo y bajo yo qué sé, 10 metros de profundidad, porque voy a hacer allí mi garaje o lo que sea, ¿qué es lo que he hecho? El mismo granito que tiene el mismo radio, ahora está en polvo. Ahora ya no, la estructura cristalina no está compacto, agregado de tal manera que no escapa el radón. Está en polvo. Y al estar en polvo, el radón escapa. Y por lo tanto, se asocia a las zonas graníticas más probabilidades de que tengan radón en las casas. Entonces, por eso, porque tengo el radón más libre. Más libre. Si resulta que yo la hiciese en el Escorial, por ejemplo, o casas de estas enormes, grandes, con grandes bloques de granito, no tienen radón. Y algunas veces otro bulo de estos, pues esa casa he oído algo, pues esa tiene que tener radón todo lo que quieras. Pues no es verdad.
No es verdad por eso, porque de un bloque compacto de granito, lo que escapa es muy poco, muy poco. Pero el contenido en radio es alto, claro que es alto. Luego, potencial es alto, pero siempre que esté en condiciones favorables para que el radón se escape. Si no, está atrapado. Es decir, el radón se desintegra y no salen los hijos, vamos, ni él ni los hijos. Sí. La exposición de los trabajadores que están trabajando con granito constantemente, o demás, Bueno, es alta. sí, sí. Pero no solamente salta por radón, no. Pero es que ahí tienes otro problema. El problema no es tanto el radón que tienen. ¿Por qué? Porque los trabajadores que están trabajando en canteras o cortando o lo que sea, tienen grandes condiciones de ventilación. Es parecido a las gasolineras que están colocadas en sitios con mucho viento para que no se acumulen gases, digamos, tóxicos. El problema está en que a esos trabajadores, lo que están haciendo es tragándose partículas de polvo. No ya el radón es lo de menos, es lo menos importante. Lo más importante es que me estoy metiendo polvo dentro, que es un polvo radiactivo. Es decir, estoy respirando, digamos, radio y esa radio, esas partículas me las estoy metiendo dentro. Es como si trabajo en una mina de uranio. Igual, el problema no es tanto digamos, el radón que hay allí, sino que me estoy entregando uranio, radio, polvo, etcétera, etcétera, y salgo con toda la cara hecha una mierda. O sea, ¿entiendes la diferencia, no? O sea, quiere decir que sí, claro que hay radón, pero poco. ¿Por qué? Porque normalmente en todos los cortadores de mármol, en todas las canteras, todo es a cielo abierto. Con lo cual la ventilación suele ser muy grande. Es muy difícil tener, digamos, hacer trabajos de esas características en sitios cerrados. Pero vamos, pero sí que se tragan el polvo, la porquería. Gerardo López, no sé si puedes hablar. Sí. ¿Me oís? Sí, Hola, perdón, es que veía que no se me escuchaba. Muy buenas. Bueno, primero agradecer lógicamente la clase magistral que nos estás dando, bueno, por lo menos yo soy aparejador y era un gran desconocido toda esta parte, ¿no? Y una consulta sobre todo el nuevo decreto que ha aparecido, o bueno, que ahora están apareciendo una serie de empresas que nos están diciendo que hay que hacer mediciones como locos, y no sé si eso es cierto, porque yo he visto muy poco de la normativa, pero bueno, si no tienen lugares de trabajo en subterráneos, ¿no? Lo único que queda un poco es esto que dice de los lugares de trabajo situados en planta baja, en planta bajo rasante o planta baja en términos municipales de actuación prioritaria. ¿Y los municipios de actuación prioritaria ya están definidos o eso todavía está por definir? Están a punto de caer. O sea, que decir, el Consejo ha hecho una instrucción, ha hecho una propuesta, hemos presentado mucha gente en muchos sitios, pues sugerencias, modificaciones, no sé qué, y todo parece indicar que el Consejo antes de junio Sí. va a llegar a la conclusión de que los de actuación prioritaria son los de la zona 2. Todo Pero- parece indicar, esto ya es conversación de café. O sea, Vale, vale. no O te sea puedo asegurar, pero casi seguro que va por ahí los que va tiros. por ahí. O sea que entiendo que, bueno, hasta que no llegue ese momento, esa obligatoriedad de medición en esos casos en concreto están todavía pendientes, ¿verdad? Todavía pendientes. Ahora lo que está en vigor ya desde diciembre del 22, Sí. lo que está en vigor es lo de los túneles, minas, balnearios, todos esos sitios de subterráneos. Vale, vale, perfecto. Estupendo. Pues gracias. Hasta sí. luego. Adolfo, ya puedes hacer la pregunta, si puedes Sí, hablar. buenas tardes, ¿se me oye? Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, bueno, gracias igualmente por esta clase magistral. Son dos curiosidades. ¿Los becquerelios que miden unidades de radón o unidades de hijos de radón? Y No. El becquerelio es una unidad de radiactividad que es una desintegración por segundo. O sea, sea lo que sea lo que emita un elemento radiactivo, la unidad que se establece es el becquerelio, que es una desintegración por segundo, es como si fuese pues, un átomo emitido, digamos, una desintegración de que el elemento que tiene no sé cuántos átomos radiactivos, pues está saliendo uno por segundo. Entonces es una medida de radiactividad, se aplica a todos los elementos radiactivos, no al radón.
no, no. Bueno, que irá asociado lógicamente a lo que queremos medir, ¿no? Sí, sí, pero va asociado a si medimos radón, o si medimos uranio, o si medimos yodo, o si medimos cesio, da igual. Radioactividad en general. Eso es una medida, digamos, de radiactividad. No es una Dos medida curiosidades más. específicamente. ¿Eh? Dos curiosidades más. ¿Los hijos del radón tienen un nombre o...? Sí, sí. Bueno, bueno, suele decir que los hijos del radón son bueno, tienen un nombre científico que es polonio 218, polonio 214, bismuto 214, tienen un nombre técnico. Dentro del lenguaje coloquial son hijos de radón o son pues, los hijos villanos del radón, por aquello de que él es noble y los otros Y la son última villanos. curiosidad, en su día le oí a un profesor de química hace muchos años, cuando éramos jovencitos, eh, el radón se ha llamado emanación en algún momento. Sí, sí, cuando lo descubrió el profesor Dor en 1908, pues se llamó así precisamente. Y lo que pasa es que también se llamó, cuando se descubre la radioactividad, Madame Curie y toda esta gente, pues entonces todo eran emanaciones, o sea, eran Ya, ya. como buscar una forma de decir, aquí está saliendo algo que no sé lo que es, que no sé lo que es y que tengo que mirar a ver qué es hasta que ya se define y se delimita qué es lo que es. Pero vamos, Bueno, muchas gracias. el radón este ya te digo que tiene ya más de 100 y pico años. ¿Hay más? Hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues entonces nada más nos queda despedirnos, agradeceros a todos vuestra presencia, tanto a los que estáis en formato presencial como a los que están a través de Activatie, y por supuesto el agradecimiento pleno al profesor Luis Quindós, que hace 22 años ya nos dio alguno igual se acuerda, ¿no? Ya nos dio una conferencia, una jornada, y esperemos que antes de otros 22, pues No, pueda, ¿no? ya no. No, Antes de 22 sí. antes de 22. Entonces, 22 sí, pues sí. todo lo puede. Y de verdad, No, no. agradecemos. Sabes que encantado y que además de verdad que te hace sentirte un Sí. poco querido y reconfortado, ¿no? Muy bien. de cosas que tenemos aquí. Mira, hay una cosa muy curiosa que se hace en esta comunidad que no se hace en ninguna comunidad de España. Eso os lo digo como curiosidad para luego. A ver, absolutamente todos los residuos de basuras, todos, que van a Meruelo, pues todos los camiones, 245 camiones todos los días, pasan, antes de llegar a Meruelo, a la incineradora, pasan por unos pórticos para ver si hay algún elemento radiactivo en la basura. Y dices, pues ¿de qué puede haber? Bueno, pues nosotros convencimos hace muchos años, convencimos a los que estaban en aquel momento mandando, pues ¿por qué? Pues porque el incremento del cáncer de yodo, de tiroides, se ha multiplicado por 20. Es horrible la cantidad, no sé, algo nos está pasando. Y entonces el cáncer de tiroides se trata con un elemento radiactivo artificial que es el yodo 131. El yodo 131 te lo inyectan primero para hacerte ver cómo funciona tu glándula del tiroides y luego en caso de que tengas cáncer de tiroides para matar, para matar digamos, las células cancerígenas. Bueno, pues entonces cuando a ti te meten en Valdecilla hace muchos años, había suficientes habitaciones ¿para qué? Pues para quedarte allí encerrado en una habitación porque tú eras un elemento radiactivo. Cuando te inyectan el yodo 131 eres una fuente radiactiva andante. Bueno, pues como ahora la incidencia es tan grande, no se pueden quedar allí, salvo casos súper graves y tal. Entonces les dan de alta por la tarde. Y van por la tarde y te dicen, oiga, mire, usted no dé besos a su niño, no se relacione con su mujer, su amiga, su esposa y tal. Manténgase aislado porque está dando radiación, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre? Pues que mucha gente que tiene problemas de yodo, de tiroides, pues tiene incontinencia urinaria y se mea.
y tiene pañales. Entonces tiene un pañal y se mea. ¿Y qué está meando? Yodo. ¿Y qué hace con el pañal? A la basura. ¿Y qué le dice el hospital? El hospital cuando le da de alta le dice, oiga, que conste lo que estoy diciendo, que los pañales pueden ser radiactivos, ¿eh? Nos los tiene que traer al Hospital Marqués de Valdecilla. ¿Cómo ha dicho? Yo no he visto llevar ni un pañal al Marqués de Valdecilla. Y si estoy en Potes con mi padre, mi primo, mi tío, mi amigo, y tengo que venir aquí a almacenarlo para traerlo, no, lo tiro a la basura y ya está. ¿Qué ocurre si al final va a la basura? Si va a la basura y pasa a una incineradora, y hay incineradoras en España ciento y la madre, ¿qué estamos haciendo? Pues quemar, ¿qué? Yodo. Y el yodo entonces sale a la atmósfera. Y ese yodo es exactamente el mismo que el yodo de Chernóbil, que el yodo de Fukushima, que el yodo de cualquier central nuclear. Es el mismo. Lo que pasa es que dices, bueno, pues entonces lo que se hacen es, si en los pórticos detectas yodo, pues el camión da marcha atrás, pasa 3 veces, oye, que ha pitado 3 veces. ¿Y qué es lo que hace? Pues vamos a la campa, el camión volca, los chavales, bueno, yo me tocó también, pero ahora ya lo hacen los chavales, lo esparcemos, se esparce y con unos equipos suficiente protegido y batatín y batatán, hasta que encuentras el pañal. Aíslas el pañal y claro, ya, ahora sí ya le guardas, ahora ya sí le guardas para que se desintegre, pero no le quemas. Bueno, pues esto lo tienen, es la única comunidad que lo hace en esto. Perdón, ¿cuántos pañales al año? Encontramos, pues mira, más o menos tenemos unas 25 o 30 actuaciones Al año. al año. Sí, Y sí. encontráis un pañal. No, encontramos en cada una de ellas, encontramos 1, 2, 3, otras veces es falsa alarma porque el pórtico tenía demasiada sensibilidad y no ha pitado o lo que sea. Bueno, pues ese hecho en sí, o sea, nos financian para Ya. cada vez que vas allí, pues te pagan 4 duros, pero bueno, te pagan. Bueno, pero nunca oiréis al gobierno regional, sea el que sea, presumir de que en Cantabria se hace eso. ¿Por qué? Porque es radiactividad. Entonces, dar la información parece que es como incrementar la alarma social. En lugar de decir, no, los que tienen que tener cuidado son los de Castilla y León, los de Madrid, los del otro. ¿Y por qué no lo hacen los de Castilla y León, Madrid y tal y no sé qué? Tienen pórticos. Yo he ido y tienen pórticos, pero apagados. Claro, es justo y necesario, dice un amigo mío, cada vez que oye esa palabra. Bueno, quiero decir, ¿por qué? Pues porque les genera un problema grave el que pita y ¿qué hacemos? Aquí sí que lo tenemos cerrado, es decir, oye, llama a los de la universidad Y que vengan. que vengan, que lo busquen. Pues en otros sitios no han buscado, al Florentino todavía no se le ha ocurrido montar una cosa de esas. Bueno, nada, a lo que voy es que radioactividad sigue siendo algo que verdaderamente no Curioso. suena mal. Bueno, pues nada, despedimos al profesor Luis Quindós con Muchas un aplauso, por lo menos los presenciales. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Hijos de